te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido. Libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre ¿cuántos son libres? Haga así, diga las cadenas. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy. ¿Cuántos libres soy? Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Yeah, somos libres, somos libres. Hola, ¿qué tal, familia? Es para mí un gozo y un placer saludarles. En esta ocasión vamos a estar empezando una serie llamada Caminando con Jesús. Es una serie muy emocionante. Seguramente vas a ser edificado, vas a ser consolado y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar siempre a la verdad. Dile al que está a tu lado, estamos listos para empezar. Ya hemos
adorado, ya hemos alabado a Dios. Eres tiempo de escuchar en familia su palabra, ¿verdad? Dile al que está a tu lado que se abroche los cinturones y vamos a iniciar. Esta serie es Caminando con Jesús y la primera clase se llama la predestinación, ¿verdad? Para caminar con Jesús es necesario estar armados en nuestra mente y corazón de los pensamientos de Dios, ya que durante nuestra trayectoria en esta tierra sufriremos contrariedades y aflicciones que puedan desanimarnos, desviarnos y hasta aún sacarnos por un tiempo del camino. Es por ello que una revelación de las siguientes verdades nos ayudarán a mantenernos firmes en medio del tiempo de prueba y de aflicción. Sin duda, ¿has sentido desánimo alguna vez? ¿Has sentido el querer desertar, tirar la toalla? Todos hemos pasado por un momento así. En la Biblia, todos los grandes hombres de fe también lo pasaron, ¿verdad? Pero por eso es bien importante que tú y yo estemos bien armados de los pensamientos de Dios, de la verdad de Dios, porque en este mundo tendremos aflicción y esa aflicción tenderá siempre a desanimarnos y a sacarnos del camino, ¿verdad? Pero Dios es poderoso para mantenernos firmes y sin caída. Vamos a iniciar y yo quiero que iniciemos leyendo el pasaje de Romanos capítulo 8 en el verso 30. Dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Podemos extraer 4 verdades hermosas en este texto bíblico. Verdades que urgen se nos revelan a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento. Estos conceptos, por muy hábil que el maestro o el ministro sea, requieren la operación del Espíritu Santo en la mente y en los ojos del corazón de cada creyente, ya que son conceptos que tienen que ver con eternidad y propósito. Y si estos no son entendidos desde el corazón y desde la mente de Dios, crearán un conflicto en nuestras creencias personales. Sin duda, hay debates que llevan siglos con algunos de estos temas, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que la Escritura y el Espíritu Santo nos enseñan. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo siempre nos guía a toda la verdad, ¿verdad? Vamos a iniciar desarrollando el concepto de predestinación. ¿Qué es la predestinación? Ya que el apóstol Pablo menciona que hemos sido predestinados y a los que predestinó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la predestinación? La predestinación viene de la palabra predestinado, ¿verdad? ¿Y qué es un predestinado? Es el adjetivo que se le aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. De esta forma se entiende que la persona predestinada tiene su final definido desde el momento de su nacimiento por obra de Dios, ¿verdad? En este caso, de Dios. Existen corrientes filosóficas que quieren de alguna manera pseudocristianas que intentan echar por tierra el concepto de predestinación, pero en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, podemos ver en el Antiguo Testamento entre líneas, y sabemos leer a la luz del Espíritu Santo, de su guía, que la predestinación está desde siempre, solo que el apóstol Pablo viene a mencionarla de manera puntual, de que tú y yo hemos sido predestinados, tú y yo creyente en Cristo Jesús, hijos de Dios, que tenemos un testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hemos sido predestinados, como está escrito en Romanos 8:30, que hemos sido predestinados, ¿verdad? Vamos ahora a ir un poquito más profundo en este tema de la predestinación, que es algo hermoso. Para mí es algo hermoso, es algo que me emociona mucho desde que yo empecé a leer sobre este tema y a indagar y a escudriñar la palabra con respecto a la predestinación, a lo que se dice de la predestinación. Sin duda hay conceptos que en mi mente chocaban, preguntas que me empezaba yo a hacer, que le hacía yo a Dios, pero si esto es así, ¿qué pasa con esto otro? Y seguramente mientras vamos nosotros desarrollando este tema, vendrán también a tu mente estas preguntas, ¿verdad?
Y yo, antes de empezar a desarrollar, tenemos que primero definir para qué fuimos predestinados. ¿Cuál es el motivo por el cual fuimos predestinados por Dios? Y yo quiero que leamos juntos Efesios capítulo 1 desde el verso 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Aquí está claro. La Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros incluso antes de que el mundo fuera. Y también dice en el verso 5 que Él nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos. Aquí está el para. Habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Es decir que tú, amado, tú que estás escuchando esto, tú y tu familia, los que han creído en Cristo Jesús, los que han recibido la verdad del Evangelio, ¿verdad? Han sido pensados, imaginados, soñados y creados por Dios con el objetivo de que sean hijos de Dios, hijos suyos, hijos del amado, y esto en Cristo Jesús. Es decir, esto para mí rompe con todo rechazo, rompe con toda amargura, rompe con todo problema de existencialismo, el saber que yo fui pensado por Dios. Y tienes que saber una cosa: tú no fuiste creado y después Dios pensó qué iba a hacer contigo, sino primero Dios te imaginó, te pensó, te soñó y luego te creó para aquello que Él había pensado e imaginado. Es decir, que primero fue el sueño de Dios y después ejecutó ese sueño, esa imaginación, ese pensamiento, y ese pensamiento eres tú mismo. Tú fuiste creado por Dios porque Dios primero te pensó a ti. No eres un accidente, no eres por casualidad naciste, sino que hay una voluntad divina para con tu vida. Tú naciste porque Dios te pensó a ti. No estaba completa la creación sin ti. Y esto no es un cliché o es un eslogan de un congreso o algo, sino es una realidad. La creación no estaba completa sin ti. No estaba lista, no podría ser ejecutada si tú no estabas en ella. Por eso es que la Escritura dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No podrías estar pisando la tierra si antes Dios no te hubiera pensado. Él creó todo porque tú deberías de estar en esa creación, ¿verdad? Es decir que esto es así. Esto ocurrió antes de que nacieras, incluso antes de que hicieras bien o mal. Esto fue tal y como ocurrió con Isaac, la promesa que Dios le dio a Abraham. Y es que ahora sí ya entramos en materia. Ven conmigo a Romanos 9, desde el verso 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Y en el versículo 13 dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, amado, Dios te escogió a ti y te predestinó a ti, pero también no escogió a otros y aborreció a otros. Primera verdad que debe estar en tu mente y en tu corazón, y esto te debe llevar a ti y a mí a valorar la elección de Dios, a valorar y a estimar la elección de Dios para con tu vida y la elección de Dios para salvación para contigo. Esto es personal. Siempre hemos dicho que la salvación es personal, y así es. Es personal porque Dios te escogió a ti y aborreció a otros.
Incluso puede ser, en este caso vemos un nacimiento de gemelos, haciendo referencia de Esaú y de Jacob, eran familia. Ambos eran hijos de Isaac. Ambos eran hijos de él. Pero Dios aborreció a uno y escogió a otro. ¿Para qué lo escogió? Para que el Cristo viniera a través de él. Para que la descendencia del Mesías viniera a través de él. Esa es la primera verdad que me confrontó a mí. Y es decir que tal vez de tu familia, de tu casa, no todos sean escogidos. No todos sean personas a las que Dios está llamando para que el Cristo venga a manifestarse y a ser formado. Como vemos en este pasaje, Isaac tuvo a dos hijos en un mismo nacimiento. Uno era Saúl y otro era Jacob. Y la escritura dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Hablando en cuanto al tema de la elección. Esto choca nuestra mente y con mucha razón. ¿Por qué? Porque ya que todos anhelamos que hasta el último de nuestra familia, hasta el último de nuestros parientes, sean personas que vengan al conocimiento de Cristo, sean personas que se salven, sean personas que se arrepientan, ¿verdad? Y que lleguen al conocimiento del Señor. Pero que lo deseemos no significa que la elección eterna, conforme a su propósito, vaya a cambiar. Dios se rige no por sentimientos. Aunque Dios es amor, nuestro Dios se rige por su propósito eterno. Y en ese propósito eterno está determinado que unos sean salvos y otros no. Ahora, la primera pregunta que viene, ¿es Dios injusto? Dios es injusto porque leyendo y desarrollando esto, pareciera que Dios es injusto porque dice, unos sí se salvan y otros no se salvan. Unos vendrán a mí y otros no vendrán a mí. Unos vendrán a arrepentimiento y otros seguirán en lo suyo. ¿Es Dios injusto? Tienes que pensar primero que todos los hombres, después de Adán, todos los hombres no merecíamos la salvación. No merecíamos el que nos salvemos. No merecíamos la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios a los que Él quiso, los salvó. Es decir, la elección de Dios, como dice Efesios, que de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó. Él nos hizo salvos, a ti y a mí. Nada externo influenció en Dios para tomar la decisión de elegirte a ti. Dios te escogió a ti y a mí, y nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Jesús también dijo esto: nadie viene a mí si el Padre no lo trae a mí. Es decir, que todos los que nos hemos acercado a Jesús es porque el Padre ha hecho su trabajo para acercarnos a Jesús. Y a la vez así Jesús, reconociendo quiénes son los que el Padre les ha traído a Él, Él los toma y los lleva al Padre y los guarda, porque es la encomienda que el Padre le ha dado, que Él dé vida a aquellos que han venido a Él. No es una decisión tuya ni es una decisión mía. Es una decisión que ha quedado en la soberanía de Dios, que tú y yo seamos elegidos por Él. Esto debe ser algo que te debe de llenar de gozo, porque no tuvo que ver contigo, sino es algo que Dios quiso hacer. Él te quiso a ti y Él me quiso a mí, ¿verdad? Por otro lado, si tú lees el pasaje de Romanos 9, todo el capítulo de Romanos 9, claro, Pablo entendió esto. Y él dijo: quisiera yo mismo ser anatema. Léelo más tarde con los tuyos, el capítulo 9. Quisiera ser yo mismo anatema, separado de Cristo, para que mis parientes, según la carne, puedan conocer a Jesús. Para que mis parientes se salven, para que mis parientes vengan al conocimiento de Dios. Mis parientes que son israelitas, dice, por los cuales vino el pacto, vino el culto, vinieron las promesas. Yo quiero que ellos se salven, pero él empieza a desarrollar esto y a decir: pero yo sé que no todos son hijos. No todos los que son descendientes de Abraham según la carne son los hijos de la promesa.
Son esas muchas gentes que Dios le prometió al padre Abraham. Esas muchas gentes son la gente salva, pero hay otras muchas que no lo son. Y esto a mí me crea un gozo, pero también un temor y también crea en mí un clamor a Dios por mi familia. Es el mismo clamor que Dios tuvo, que Pablo tuvo, que él mismo quisiera ser anatema, separado de Cristo para que también ellos vengan al conocimiento de Dios. Pero eso yo no lo sé. Yo no sé quiénes son los que se han de salvar en mi familia. Yo no sé quiénes son los que se han de salvar de mis amigos. Yo no sé quiénes son los que se han de salvar de los que me rodean. Sin embargo, yo cumplo con la encomienda de predicar el evangelio, de tratar de dar testimonio a ellos, de ser lo más, de mostrar a Cristo lo más que pueda a ellos. Pero al fin el que ha tomado ya la decisión es Dios. Y esto a mí me da mucho gozo por una parte, pero por otra parte clamo a Dios por mi familia igual. Dios te ha predestinado a ti y ha aborrecido a otros, incluso de tu parentela y de la mía. Tal vez hermanos, tal vez padres, etcétera, yo no lo sé. Y te ha predestinado para que de ti la imagen de Cristo sea formada. Es decir, para que Cristo mismo sea formado a través de tu vida y en tu vida. Esto choca nuestra mente, claro que sí, con razón todos queremos que nuestra familia se salve. Y Dios no es injusto. La Biblia responde a nuestra pregunta de ¿es Dios injusto? Vamos a Romanos 9 en el verso 14. Desde el verso 14 dice de la siguiente manera. Leamos lo que dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Wow. Creo que aquí está más que claro, y creo que si creemos a la Escritura sin dejar que ningún aspecto de nuestra alma intervenga, porque la palabra, como nos ha estado enseñando nuestro pastor, la palabra viene para partir el alma y el espíritu, y muchas veces el alma quiere retener pensamientos que no son de Dios, que son contrarios a la verdad de Dios. Y el Espíritu retiene la verdad. El Espíritu reconoce la palabra de Dios. A veces el alma se opone a la palabra porque a veces tenemos un deseo personal. No queremos que así sea, como dice aquí. Queremos que todos mis familiares vengan al conocimiento de Cristo. Queremos que todos se salven. Pero la palabra dice que hay una elección. Y la elección viene de Dios. Y Dios es quien determinó. No es que vaya a determinar, sino que Él ya determinó en su soberana voluntad de quién tendrá misericordia y de quién no tendrá misericordia.
Pero hermano, entonces, ¿para qué predicamos? Podrás decir, ¿para qué predicamos a tantas personas? Si de todos modos Dios ya salvó a los que Él quiso y ya Él determinó a quiénes. Es que esa es nuestra tarea. Es una orden del Padre y nosotros como hijos salvos debemos obedecer la orden del Padre. De ir y predicar a toda criatura como testimonio. No para que todos se salven tal vez, pero para darle testimonio a todos de que Dios es quien salva a las personas y que Dios es quien tiene misericordia de las personas. Sin embargo, Él ya ha determinado, ya ha elegido a quienes han de ser salvos, como leímos en Romanos 8:30, que a los que Él predestinó, a estos llamó, y a los que Él llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Y es curioso que Pablo lo menciona en tiempo pasado, porque en la eternidad Él ya hizo la decisión. Dios ya tomó la decisión, ¿verdad? Ahora, en los versos 21, 22 y 23 del capítulo 9, de lo que acabamos de leer, nos deja ver que Dios ha formado y creado a personas para ser destinadas para deshonra y otras para honra y para glorificación. Es decir, toma el ejemplo de Faraón y Dios dice, para esto te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para mostrar en ti mi ira, sobre ti mi ira. Es decir, que hay vasos destinados para eso, para destrucción. Vasos, cuando la palabra habla de vasos, habla de personas. Hay personas preparadas para mostrar su poder de esa forma. Pero también hay otros vasos a los que Dios ha escogido, ya preparado, ya formado para mostrar en ellos su misericordia y su amor. Y esos vasos somos tú y yo. Esos vasos somos tú y yo. Tú que me estás escuchando y que estás recibiendo esta palabra en tu espíritu, Dios te eligió a ti para mostrar en ti su misericordia, para honrarte y para glorificarte. Y esto es a través del llamado. Y el llamado lo veremos en la próxima clase. A todas las personas a las que han sido predestinadas, tarde o temprano recibirán el llamado de Dios. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. Como conclusión, Dios puede de una misma masa, entre paréntesis pongo de Adán y toda su descendencia, hacer nacer a hombres impíos destinados a perdición y a hombres impíos destinados para misericordia, justificación, honra y glorificación. Desde Génesis vemos que Dios determina a dos simientes, la simiente de la mujer, que es el Cristo, y la simiente diabólica, que son todos aquellos que rechazan, persiguen y atentan contra la simiente de Dios. Nosotros éramos presa en otro tiempo de la potestad e influencia del diablo. Pero en la eternidad ya estábamos predestinados para el llamamiento, justificación y glorificación de parte de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, quien es la simiente de la mujer profetizada de Génesis. Esto debe darnos un gozo en nuestro corazón, que tú y yo somos personas elegidas y predestinadas por el Padre. Me gustaría seguir ahondando en este tema de la predestinación y sin duda tendrás preguntas, sin duda vendrán versos a tu mente que podrían contrariar esta verdad. Pero esta verdad está clara en este capítulo 9 de Romanos. Está claro que Dios ha tomado una decisión y que esa decisión no depende de si una persona hizo bien o hizo mal, incluso. No depende de si una persona llevó a cabo un acto pecaminoso o no hizo un acto pecaminoso. No depende de las obras, sino depende de la elección de Dios. Es lo que tiene que quedar claro en nosotros. Ya como gente madura, gente que estamos creciendo en el Evangelio, esta verdad debe estar bien atornillada, bien amalgamada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que al momento de que
que vengan días de prueba, días de aflicciones, no te olvides que esa aflicción es solo momentánea y temporal. Porque en la eternidad Dios ya ha determinado tu vida y te ha elegido para la salvación. Y todo lo que estás pasando son trámites, porque viene la gloria. Dios te predestinó para que seas glorificado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones. Iglesia Restauración, nuestra pasión, su presencia, nuestro compromiso, las almas. Traemos para ti los avisos más importantes del mes de junio. Iglesia Restauración te invita a participar en su presencia en casa. Nuestro tema durante este mes de junio será Caminando con Jesús, impartido por el profeta Ricardo Silva. Participa. La Iglesia Infantil Chicos Restauración te espera todos los sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 10 de la mañana. Tendremos muchas sorpresas y diversión. ¡Trae a tus hijos! Noches de Trasciende Juvenil te invita todos los sábados a las 7 de la noche. No vengas solo, trae a tus amigos. Si deseas que tu vida sea transformada por Dios, te invitamos a participar en el taller de restauración. 48 horas inolvidables, 28, 29 y 30 de junio para varones y 5, 6 y 7 de julio para damas. No esperes más e inscríbete, el cupo es limitado. Encuéntranos en Facebook, YouTube como Iglesia Restauración.